El llanto misterioso. Derechos de autor, Alex Morales. Al pasar por nuestra nueva casa, había una gran bodega. Siempre permanecía sola. Mi padre en una ocasión intentó alquilarla para montar no sé qué negocio allí, pero nadie le supo dar razón de quién era el dueño de aquel lugar. Todos decían que en aquel lugar se escuchaba el llanto de un niño por las noches. Yo incluso logré escucharlo algunas veces cuando llegaba un poco tarde a casa. Su llanto era fuerte y podías sentir que tu corazón se quería salir. Ese llanto hace que sientas lástima por esa criatura que no tiene paz. Pero todos sabíamos que allí no había nada. Solo era el fantasma de un pequeño que falleció en el lugar. La historia cuenta que hace algunos años una madre fue por su bebé que lo había dejado donde una hermana mientras ella trabajaba. Volvió tarde, ya de noche. Tuvo que hacer turno extra, así que se le hizo bastante tarde. Salió caminando puesto que su casa quedaba cerca, pero al llegar a cierto lugar donde había un gran árbol, dos hombres la abordaron y robaron todas sus pertenencias. Al no saber qué hacer con el pequeño, lo dejaron colgado de la rama de un árbol. Allí falleció de frío. Los organismos de seguridad al siguiente día, cuando fueron a levantar el cuerpo de la madre, no se habían percatado de que el pequeño colgaba en un árbol. Solo cuando fueron a dejar el lugar lo escucharon llorar. Pensaron que tal vez estaría vivo, pero no era así. El pequeño había fallecido muchas horas antes. Desde entonces se escucha llorar a aquel bebé. Muchos hombres de fe y otros han intentado que esa alma descanse en paz. Pero cuando van a mirar en el árbol, se les aparece un demonio que intenta agarrarlos. Sabiendo esta historia, le consulté a un sacerdote sobre el tema. Me dijo que el alma del bebé no está allí, ya que éste no tenía pecado alguno y de inmediato se fue al paraíso. Se podría decir que el único llanto de su alma fue cuando quiso que rescataran su cuerpo. Los demás ruidos y llantos que se escuchan se ocultan en aquel punto de sufrimiento, intentando cazar incautos para su dominio de terror. Por esto, aunque el llanto es desgarrador y lastimero, nadie presta atención y sigue su camino. La Santa Muerte. Derechos de autor, Alex Morales. Desde muy niña perdí a mis padres, así que fui a dar a un orfanato donde me crié hasta mi juventud. En aquel lugar ocurrían muchas cosas extrañas, pasos, ruidos, sombras. Pero lo que en verdad me marcó fue la presencia de una señora. Al principio todos creíamos que era un ángel o alguien protector, pero todo cambió cuando nos enteramos que a quien la visitaba pronto fallecería. Empezamos a creer que era la Santa Muerte, que aunque se llevaba estas vidas que apenas empezaban, lo hacía de una manera amorosa. Esto cuando tenía su regla. Era tan copiosa que casi siempre había que llevarla a urgencias. Su debilidad cada mes era notoria y su pérdida de sangre la estaba matando. A esto hay que añadirle que los dolores eran tan fuertes que la hacían llorar, como si la estuvieran destrozando en vida. Cada mes era el mismo infierno para ella. Y para sus compañeras también, porque sentir esos gritos desgarradores hacían que todas sufriéramos.
Ya se había hablado de la mujer de negro que visitaba a las chicas allí. Lo que nunca habíamos analizado es que siempre visitaba a las enfermas. Pasada la medianoche, todas escuchábamos los lamentos de Emily. Escuchábamos cuando le respondió a alguien. Era extraño, pues ¿con quién podría estar hablando? Si allí no se le permitía entrar a nadie. Al día siguiente nos contó que la mujer de negro la había visitado y le dijo que pronto acabaría ese sufrimiento, que ella le quitaría ese dolor. Una noche, Emily no se quejó más en la madrugada, pues al amanecer estaba completamente sin vida y en paz. Su cara se veía con una sonrisa de felicidad. Fueron muchas las compañeras que visitó nuestra amiga nocturna. Todas ellas fallecieron 1 o 2 noches después de que las visitaba. Seres de otro mundo. Derechos de autor, Alex Morales. Siempre fue conocido como Arthur. Su nombre real nadie lo conoció. Vivía al frente de mi casa. Desde niña lo conocí igual. Digo igual porque Arthur no envejecía. Siendo una niña, lo vi con sus 30 años de edad más o menos. Llegué a mi edad juvenil y él seguía igual. Claro, me enamoré de él, hasta el punto que nos hicimos pareja. Pero Arthur tenía una doble vida, o al menos así lo pensé siempre. Nunca supe en qué trabajaba, ni conocí su círculo de amigos. Siempre tenía dinero y nunca supe que enfermara. Cuando cumplí los 40 años, Arthur seguía igual en sus 30. Aún no podíamos tener un hijo, pero Arthur decía que no era el momento. Recién cumplí los 41, Arthur decidió que era el momento de engendrar. Yo tenía mis dudas, creía que no podía engendrar. Claro que nunca acudí al médico. Arthur decía que aún no era tiempo. Cuando quedé embarazada, no podía creerlo. Todo era dicha y felicidad. Mis padres temían por mi salud, pero Arthur, mi joven esposo, estaba seguro que no había ningún problema. El embarazo duró casi 10 meses. Arthur no me dejó ir nunca donde el médico. Para él todo aquello era muy normal. Mi hijo nació exactamente cuando se cumplieron los 10 meses exactos. Arthur trajo a un médico amigo quien recibió mi parto. Mi terror fue mayúsculo. No era un bebé como tal. Parecía más bien un reptil. Sus ojos, su piel y su cola. Arthur lo miraba con amor ciego, no sé. Tal vez no veía lo extraño de nuestro hijo. Quise gritarle que era un monstruo, pero ¿qué madre puede ver a su hijo con esos ojos? Solo a los 3 meses de nacido, Arthur permitió ver a nuestro hijo. Para asombro mío, era normal. Lo alimentaba con temor de lo que era, pero con los días se fue transformando en un niño como cualquier otro. Mi hijo seguía creciendo. Con su padre se sentía a la perfección. Aunque a mí me mostraba amor, veía que a su padre lo idolatraba. Cuando reían, a ambos les cambiaban los ojos. Se podría decir que parecían los de una serpiente. Yo me hacía mayor y Arthur seguía igual, un hombre de unos 30 años. Aunque él usaba atuendo para verse más viejo y camuflarse de la sociedad, cuando mi hijo llegó a los 30, noté lo mismo que su padre. No envejecía. Cuando yo tenía casi los 70 años, una enfermedad me debilitó tanto que sabía que sería mi fin.
Arthur se me acercó a mi lecho de muerte junto a mi hijo. Me agradeció por ser su esposa y nunca hablar de lo extraño que era él y mi hijo. Solo me dijo que eran otra clase de habitantes en la tierra. No estaban para hacer el mar, pero serían los nuevos dueños de nuestro mundo. Alex, un amigo de siempre, viene de cuando en cuando a visitarme. Le contaré mi historia. Está autorizado a escribirla después de que yo fallezca. Deben cambiar los nombres porque mi esposo y mi hijo seguirán viviendo. Creo que eternamente. Venganza del más allá. Derechos de autor, Alex Morales. Jorge hizo cosas indebidas a su propia sobrina desde la edad de 8 años. Con amenazas de quitarle la vida a sus padres o que nadie le creería, la mantuvo en silencio. Cuando cumplió la edad de 16 años, la pequeña niña, después de recibir una charla en la escuela, decidió denunciarlo cuando la llevó al establo del ganado para nuevamente hacer lo indebido. Esta llorando le dijo que todo se iba a acabar porque lo denunciaría. Pero él, al ver la situación, le quitó el oxígeno de una cruel manera y la enterró junto al cultivo de maíz. La joven, con su último aliento, le juró que se vengaría. La policía buscó por todo el pueblo, pero nunca encontraron el cuerpo. Pasaron 5 meses. Ya la policía estaba dando todo por perdido. Cuando Jorge se presentó a la comisaría a poner una denuncia de que alguien le quería quitar la vida. Siempre lo visitaban en las noches. Veía a alguien al lado de su cama. Esta era una sombra y le susurraba que iba a morir. La policía puso todo su empeño en capturar al presunto visitante, pero no daba con él. Un día llegó Jorge a la comisaría diciendo que en la noche lo habían visitado de nuevo, pero esta vez no solo lo visitaron, también trataron de ahorcarlo. Pero en su cuello no tenía marcas de agresión. El jefe de la policía lo transfirió al departamento de salud y allí le diagnosticaron problemas mentales y paranoia. Lo internaron para unos chequeos de rutina. Al día siguiente pidió hablar con el comisario de la policía. Le confesó el crimen de su sobrina y otras pequeñas más, a quienes les quitó la vida hacía ya varios años atrás en el pueblo vecino. El comisario le preguntó por qué confesaba si nadie sospechaba de él. Este le explicó que su sobrina lo visitaba todas las noches y le decía que tenía que confesar o moriría. Jorge fue llevado a la cárcel, donde pagaría 45 años por sus crímenes. Pero al 5.º día fue encontrado sin vida. Los informes médicos decían que había fallecido ahorcado por alguien, pero en su cuello no había marcas de manos. Aún hoy, esto es un misterio en el pueblo de San Juan de la Colina. Si el video te gustó, te invito a que pases por la fanpage del escritor Misterio y Terror Morales, donde encontrarás más aterradoras historias igual que las que acabas de escuchar. Abajo en la descripción encontrarás el link.